Hola. Bueno, pues aquí estamos ya en el año 25, ya entradito, que me he retrasado un poco este año, repasando mis mejores lecturas del año 24, del año pasado. Y bueno, este año pasado he leído, la verdad es que he leído, bueno, más o menos parecido al año anterior, pero he leído 12 novelas. Sabéis que, bueno, yo trabajo, escribo también, entonces, bueno, tampoco tengo muchísimo tiempo, pero bueno, mi objetivo siempre es como mínimo leer una novela al mes bueno, algunas han sido bastante largas, por lo cual incluso me ha costado llegar al final del objetivo, pero bueno, lo he conseguido porque al final del año estaba leyendo una ya que ya la consideramos del 25. Bueno, y vamos a empezar con ese repaso. Bueno, las lecturas han sido, yo diría que en términos, bueno, yo siempre busco mucho a la hora de buscar novelas, para leerlas antes e incluso releo los principios de muchas y me cuesta decidirme hasta que ya me engancho con algo o me decido. Una vez que ya entro, es difícil que lo deje. Pero me cuesta, selecciono mucho, ¿no? Y bueno, yo creo que la selección de este año ha estado bien. También las lecturas, yo creo que para todos son, cuando son un libro tras otro, pues buscamos compensar el libro anterior. Es un libro, yo que sé, un poco más profundo, más largo, eh, más denso, menos tal, pues buscamos una novela más ligera en la siguiente ocasión y así. Vale, venga, vamos a empezar. Como siempre, ya os digo, esto va a haber dos partes. La primera parte es hoy, la segunda parte la pondré en poco tiempo, para que no os eche muy para adelante y podáis elegir lecturas para este año de lo que hemos leído algunos el año anterior. Así que nada, venga, empezamos. Como siempre tengo aquí las portadas, yo sigo leyendo en electrónico por comodidad, aunque bueno, me encanta el papel también. Y bueno, vamos a empezar con el primer libro. A ver, dejadme que lo que eso. Aquí está el primer libro que he leído. A ver si se ve. Con tanta luz, no sé si se ve así, se ve un poco más de la. Vale. Castillos de Fuego de Ignacio Martínez de Pisón. Bueno, esta novela realmente la leí al principio del año empecé a ver recomendaciones de libros y la recomendaban en El Mundo, ¿no? En el diario El Mundo y tal. Bueno, Ignacio Martínez de Pisón es un escritor, es de Zaragoza. En el año 2015 ganó el Premio Nacional de Narrativa con la novela La Buena Reputación, que era una novela que iba sobre el mundo judeo-español, de la Melilla del protectorado, cuando teníamos el protectorado en el norte de África. Y también ha ganado otros premios, incluso es un guionista de cine bastante, y de adaptación de cine bastante famoso, ¿vale? Castillos de Fuego, que es esta novela concretamente, ya os digo, fue elegido libro del año por El Mundo bueno, fue una de las razones por lo que la elegí, ¿no? Este libro recrea los primeros años del franquismo en España, entre los años 39 y 45. Y bueno, en resumen de la novela para mí, a mí me ha costado, es larga también, pero me ha costado leerla. Digamos que tiene demasiado detalle. eh, Todo el mundo cuando lee sobre ello hay muchos críticos que dicen que es una novela muy buena. La verdad es que escribe muy bien, pero ahí me ha costado. Es demasiado larga, tiene demasiados personajes. Hay veces que no sabes ya, te pierdes un poco entre tanto personaje. Quizás sea un poco lenta, ¿no? Le falta un poco para que te enganche, un poco más de acción. Y no sé, yo creo que una novela, para que sea buena, tiene que estar bien escrita, pero también el lector tiene que fluir con la novela, ¿no? Y yo no he fluido con esta novela. Yo creo que sí es verdad que es una novela, incluso a lo mejor en un mundo muy, digamos, vamos, ¿cómo decirlo? Más, pues gente que mira más el fondo que la forma, o sea, pues cómo está escrita, cómo está documentada, el estilo literario, pues les puede gustar, ¿no? Pero a lo mejor el lector corriente, más que está buscando también, yo leo por la noche, después del trabajo y después de escribir y necesito algo que, no sé, que me relaje un poco, pero que sea fácil de leer a veces, ¿no? Y esta novela, pues es complicada, ¿no? Demasiado detalle, ¿no? Para mí. Y bueno, no sé, yo
Es un poco la conclusión que saco de la novela. Demasiado embarullada, demasiadas cosas quiere contar, demasiadas páginas. Yo creo que se podría contar la base de lo que él quiere contar en menos páginas y con menos personajes. Y bueno, esa es la primera novela que leí. Ya os digo que me costó mucho, casi me metí en febrero con ella porque me costaba acabarla, porque bueno, es que aparte es muy larga, ¿no? Así que bueno, a partir de ahí me cogí la segunda novela. Un autor español, he leído mucho español este año, ¿eh? Y bueno, la segunda novela, os la pongo aquí, Jacobo Vergareche, ¿vale? Los días perfectos. No sé si veis bien la portada, yo creo que sí, ¿no? Los días perfectos, aquí con el resol es complicado. Los días perfectos de Jacobo Vergareche. Bueno, Jacobo Vergareche es un escritor, es un periodista también, nacido en Londres. Sus padres eran españoles, pero trabajaban en Londres los dos y él nació allí. Tuvo una desgracia personal muy gorda que cuando ya era un poco más mayor, mataron a su hermano en Angola, en un viaje que estaba allí en un viaje en Angola, al robarle en Angola le mataron a su hermano, ¿no? Entonces, bueno, el duelo familiar fue tremendo y él un poco que ya tal, su madre le dijo, ¿por qué no escribes para sacar todo ese dolor de dentro? Y él empezó un poco, la manera de llevar el duelo de la muerte de su hermano, pues parece ser que fue empezar a escribir, ¿no? Y bueno, también es una familia que aunque vivían en Londres, eran de origen vasco y tenían su casa de vacaciones en Lekeitio y también sufrieron amenazas por parte de ETA. Entonces, bueno, eh, una vida complicada, ¿no? Por circunstancias personales que tuvieron, ¿no? Pero bueno, él empezó a escribir y la verdad es que escribe muy bien. Y bueno, me he leído esta novela, Los días perfectos. La novela se lee muy bien, se lee muy bien, escribe una prosa muy, muy bonita, escribe muy bien y es una historia con la que te identificas porque, bueno, pues yo creo que es muy humana y es la historia entre un español y una mexicana que en un viaje que van a un congreso en la ciudad americana de Austin. Esa ciudad luego me da cuenta, claro, la describe muy bien Austin, me da cuenta que él ha vivido allí, ¿no? Él también estuvo allí tiempo trabajando, entonces, claro, la conoce muy bien y tal. Bueno, pues una historia, la típica historia que hemos visto en muchas novelas y que pasa mucho en la vida real, ¿no? Dos personas con una vida muy asentada en donde están, ¿no? Él es español, ellos, bueno, los personajes son Luis y Camila, ella es mexicana y bueno, se conocen en un vuelo a Austin y, y bueno, surge entre ellos por las casualidades están solos allí, desayunan primer día en el congreso juntos y a partir de ahí empiezan una relación que, que solo se ven allí en Austin porque repiten el congreso y la novela empieza con otro congreso en el cual él está deseando verla porque él tiene una vida normal, tiene hijos, tiene familia en Madrid y ella es mexicana, tiene su vida en México, pero ese es un día especial para los dos en México, y digo, perdón, en Estados Unidos cuando les toca este congreso y entonces ella no aparece. No aparece entonces es un poco, te cuenta él, pues la novela cuenta toda la historia de todas las veces que estuvieron juntos, y también cómo pasa ese último viaje sin ella, ¿no? Él se mete allí, bueno, Austin tiene un museo muy famoso de que están cosas muy importantes o sea, cosas especiales de artistas de todo el mundo, y entonces él encuentra allí en ese museo una carta de Faulkner a su amante, que a mí esa parte de la historia me parece menos interesante porque salen trozos de esa carta y él los compara y tal. Y bueno, ahí me interesa mucho más la historia de los dos que la historia de Follner. Vamos, yo me he sentido muy identificado con él, con la novela, y la verdad es que me ha gustado mucho. Ya os digo que al final hay cosas que en una novela es difícil que te guste todo, todo como está escrita, ¿no? Él busca esa salida hacia el rollo de Follner, que a mí es lo que menos me ha gustado, ¿no? Pero bueno, al final la reflexión de la novela es que, bueno, que hay que vivir de una manera determinada siempre, en todo momento, para que la vida valga la pena, ¿no? A mí me ha gustado, ya os digo, y creo ya os digo, que muchos os podéis identificar con la novela. Os la recomiendo, ¿vale?
Y vamos a pasar a la tercera que he leído, que bueno, a mí esta es la mejor, de todas, la que más me ha gustado, ¿vale? Eh, la pongo aquí. Los astronautas de Laura Ferrero. Muy bonita la portada, ¿eh? Ese color azul ahí, de esa familia. Los astronautas de Laura Ferrero. Bueno, sinceramente, para mí es la más bonita de este año. Es Laura Ferrero, que voy a leer mucho más de ella, aunque ahora este año leeré otras cosas, pues escribe de verdad. Sinceramente, para mí es una maravilla verla escribir. Es una chavala joven y desde luego, no sé, es increíble que gente tan joven pueda escribir de esa manera. Bueno, esta historia de los astronautas es una historia suya, es una historia personal. Se ve claramente que escribe algo que ella ha vivido en primera persona. Y es una historia que empieza a partir de una foto que encuentra de ella con sus padres, la del personaje, ¿no? Eh, entonces ella se empieza a preguntar, porque ella es la protagonista es una niña que nace y prácticamente en muy poco tiempo sus padres se separan, ¿no? Entonces ella no conoce lo que es una familia, su familia, porque sus padres inmediatamente se separan y entonces ella se queda un poco ahí en el limbo de no tener una familia convencional, digamos, ¿no? Su padre tiene otra pareja por un lado, su madre por el otro, tiene hermanastros, hermanastra y bueno, él además tiene una hermanastra con su propio, no ya que tal, sino con el de su padre con la que vive, ¿no? Entonces, y diréis, joder, este título parece que fuera una novela de ciencia ficción, ¿no? Los astronautas. Pues es que ella se inventa una historia, se inventa una historia que como su padre, bueno, pues no le veía muy a menudo, iba poco a recogerla al colegio y tal, pues entonces sus amigas del colegio le preguntaban que por qué, dónde estaba su padre, ¿no? Y ella se inventaba que su padre era astronauta. Y por eso no estaba en Estados Unidos, en Houston, ahí con la NASA y no podía venir a verla a menudo, ¿no? Pero el tema de los astronautas está a lo largo de todo el libro, te va contando partes de la historia de la carrera espacial que las conecta un poco con el libro, ¿vale? Y bueno, esta autora, Laura Ferrero, ella empezó autopublicando, como yo, o como muchos ahora mismo, y la verdad es que, bueno, empezó autopublicando y tuvo la suerte de que bueno, porque esos relatos que ella autopublicaba, que al final los publicó en una novela completa que se llamaba Piscinas Vacías, y que todavía no la he leído, pero que me encantaría leerla, ese libro de relatos, pues fue un éxito. Y bueno, ya os digo, una novela muy, muy bonita. Al final es lo que todo, ¿no? Y ves constantemente, ¿no? Eso, mi última novela, a pesar de los daños, también iba un poco de ese tema, ¿no? El tema de buscar nuestras raíces. Perdonadme que estoy un poco atarrado. Buscar las raíces familiares, ese de dónde venimos, ¿no? Escrito con una profundidad, sin llegar a cansar. A mí he leído por ahí críticas de que había gente que decía que era un poco, a veces demasiado profunda, ¿no? Pero a mí en ningún momento me ha parecido profundo o aburrido, sino que es tan, o sea, me ha gustado de principio a fin. Para mí es la novela de estas primeras que incluso yo diría que del año, la que más me ha gustado, ¿no? Luego, bueno, también imagino que sobre gustos habrá gente que diga que prefiere otro tipo de novelas, pero yo os digo que a mí me ha encantado y para mí es la top de este año 24. Bueno, y vamos a pasar a la siguiente, que es un cambio total es un cambio total digamos, de estilo y de todo. Americana, acabado en H. Voy a leer la artista, es Chimamanda Ngozi Adichie, ¿vale? Chimamanda. Chimamanda es una escritora nigeriana, ¿vale? Y esta historia que he leído, bueno, ¿por qué leí esto? Bueno, pues buscando libros recomendados a nivel internacional, pues esta estaba muy recomendada en la prensa anglosajona, en la prensa americana, New York Times, The Guardian, etcétera. Y bueno, esta es una escritora nigeriana muy famosa. El libro
trata sobre una mujer nigeriana, Ifemelu, y cuál es un poco la situación de la Nigeria en los tiempos, bueno, hace yo creo que está desde los 90 con la dictadura militar que había allí y tal. Entonces, un poco cómo los jóvenes un poco que pueden, o sea, que son, o sea, jóvenes que han podido acceder a una educación en la Universidad allí de Lagos, en Nigeria, pues cómo se buscan la vida, porque Nigeria, bueno, pues es un mundo muy difícil en aquel tiempo y tienen que tal. Entonces, generalmente lo que intentan todos con un poco, cuando si son un poco, digamos, tienen ganas de cambiar su vida, pues es emigrar, ¿no? El ideal de emigrar es emigrar a Estados Unidos. Y bueno, primero ellos es la historia de una pareja, porque al final es una historia de amor entre ella y él, o Vince, y el primero que intenta emigrar es él, pero no lo consigue porque es muy difícil conseguir un visado para Estados Unidos, pero ella sí, a través de una de familia que tiene en Estados Unidos, lo consigue. Él acaba en Londres, que también se ve la parte suya de Londres de él, y ella en Estados Unidos, ¿no? Entonces, bueno, es una historia sobre la raza también, de cómo, incluso cómo se siente una persona de Nigeria en Estados Unidos, porque en Estados Unidos hay como, están los americanos, digamos los afroamericanos que llaman ellos, que son americanos ya nacidos en Estados Unidos, que, que miran de diferente manera a los africanos que han llegado allí, ¿no? Entonces ella está en la categoría de migrante africano y bueno, tiene una relación con un blanco, ella ve las dificultades que lleva a vivir allí y, bueno, ella sigue en relación con Ovince y, pues, un libro, es un libro largo, ¿eh? Es un libro largo, está muy bien escrito, no es algo muy cercano a digamos, a nuestra cultura, pero está muy bien leer estas cosas, de ver cómo es la vida de otras personas en otros sitios, ¿no? Y bueno, además es una historia de amor bonita, bueno, no acaba muy bien que digamos, pero bueno. Y, ella al final vuelve de nuevo a Nigeria a intentar, una vez que ella tiene la formación americana, porque ella estudia en la Universidad Americana, incluso tiene un buen puesto de trabajo, pero al final no se encuentra ya, quiere volver a su país. Y él también ha vuelto también desde Inglaterra, pero él ya se ha casado, está en una posición, ha entrado dentro del poder, digamos, de la política, es un cargo gordo del gobierno. Y tal. Allí muchas mujeres, lo que se ve en la novela es que cuando no consiguen pues casarse con algún nigeriano, pues al final muchas acaban como amantes de, ¿no? Y bueno, eso es algo que ella niega a la mayor, ella no quiere y bueno, al final la historia es la vuelta de ella, vuelve a encontrarse con él intenta que ella quiera, bueno, pues eso, y, y bueno, no voy a hacer spoiler y leerlo. Es una novela, tiene premios, bastantes premios, y bueno, a mí la verdad es que me ha gustado, ¿vale? Es una lectura diferente, como os he dicho, pero bueno, yo creo que muy interesantes. Vale, pues vamos a ir a por la siguiente. Bueno, después de esta novela que era tan densa, dije, bueno, voy a buscarme algo que había por ahí, incluso he visto la película y tal. Me había recomendado un amigo, bueno, si quieres leerte algo más ligero, léete esta de tal. Entonces, bueno, me la cogí, la verdad es que la leí muy rápido. Muchos la conoceréis, ¿no? Pues es que esto no es un libro de hoy. Es La Sociedad del Pastel de Piel de Patata, la Sociedad Literaria y del Pastel de Piel de Patata de como del pueblo este de... ¿Cómo se llama? El pueblo que nunca me acuerdo de... espérate que se encuentre. De Guernsey. Yo no sabía que existía Guernsey, no sé si la pronuncio bien. Es una isla en medio del Canal de la Mancha. Yo no sabía que los alemanes cuando intentaron invadir Inglaterra, se hicieron con las islas inglesas del Canal de la Mancha. Y esta isla Guernsey se quedó aislada del Reino Unido y la invadieron los alemanes, por lo cual durante toda la Guerra Mundial estuvieron 4 años allí los alemanes en esa isla, ¿no? Entonces, bueno, es una historia sobre supervivencia, te cuenta, al final una cosa muy diferente de esta novela es que es epistolar, que al principio te cuesta un poco, pero dices, bueno, porque es toda, o sea, no es una narrativa normal, sino que toda la historia es a través de cartas, de ida y vuelta de cartas,
no hay en ningún momento, o sea, todo es epistolar. Y bueno, enseguida te acostumbras y la verdad es que se lee perfectamente. Y bueno, es una de la historia de una chica, de una escritora inglesa que por casualidad entra en contacto a través de un libro que compra con la sociedad literaria que tiene en este pequeño pueblo. La historia se desarrolla después de la Guerra Mundial, pero te cuentan todo lo que pasó en la Guerra Mundial, ¿no? Y ella entra en contacto, se va allí con ellos y bueno, pues es un poco una historia muy divertida, muy agria. Bueno, tiene momentos difíciles, ¿no? Porque la Guerra Mundial fue difícil para todos y más si estabas invadido por los alemanes constantemente. Pero bueno, es que tampoco demoniza a los alemanes, ¿no? Incluso hay alemanes buenos dentro de la historia. Y, y bueno, está escrita muy, o sea, tiene ese humor británico que a mí me gusta mucho. Es muy ligera, es una novela ligera, pero a mí, sinceramente, me ha divertido y me la leí muy bien, muy rápida. Y bueno, ya os digo, fue para desengrasar, ¿no? Es una historia al final, es una sociedad literaria, es una historia sobre, porque muchos de los que, o sea, encuentran durante la ocupación alemana, claro, todos los que se suman a esta sociedad literaria, que al final es una excusa para juntarse, es gente que no ha leído nunca, ¿no? Pero de pronto los libros salvan a mucha gente de la locura que era estar invadidos por los alemanes, ¿no? Gente que nunca había leído, ¿no? Pero bueno, ya os digo, una novela eh, muy divertida, tiene cosas tristes, pero bueno. Y bueno, y todos los personajes son muy humanos, muy simpáticos, eh, y, y bueno, está bien tener personas normales, ¿no? Cuando lees a algunos escritores que hacen unas historias que, madre mía, que parece que los personajes son de otro planeta, son filósofos todos, ¿no? Bueno, y vamos a acabar. Me apetecía leer también una novela de ciencia ficción. Joder, la ciencia ficción cada día está más difícil, encontrar algo que te guste. Y encontré este libro que, a ver si lo veis, aquí está. La portada es que con el resol, ahora se ve mejor así, ¿no? Cuando lo giras un poco. Vale. La novela se llama Las huellas del sol, el escritor se llama Walter Travis. Y ya os digo que me apetecía leer algo de ciencia ficción. Bueno, es una obra, como siempre, la ciencia ficción, una obra distópica, pero muy actual, ¿eh? Muy actual. Eh, se desarrolla en el año 2063, ¿vale? En el año 2063 y la Tierra no tiene ya combustible, no tiene combustible de ningún tipo y entonces empieza a pasar una digamos, una crisis de falta de combustible y, por supuesto, pues imaginaros, ¿no? Que no hay ni calefacción en las casas, evidentemente el cambio climático se empieza a revertir porque es que como no hay carbón, no hay nada que contamine, poco a poco se va revirtiendo y vuelven los combustibles antiguos, o sea, digamos, los que tenemos actualmente, ¿no? Que el petróleo, ya no hay nada de petróleo en la Tierra, el uranio también desaparece de tanto usarlo para y tal, y entonces no les queda más remedio que volver, porque como estáis viendo ahora estamos abandonando el carbón, ¿no? Y las minas, pero vuelven al carbón y bueno, entonces, bueno, Estados Unidos está completamente en decadencia, China es la potencia mundial, aunque, bueno, pues la novela se desarrolla en Estados Unidos sigue teniendo ese aura de la gran civilización del siglo anterior y, bueno, sigue teniendo su importancia. Y la historia es sobre un magnate que se llama Ben Belson, que a mí me recuerda mucho el Elon Musk actual, ¿no? Es un magnate con muchísimo dinero y lo que hace es, bueno, en ese momento han descubierto, según la novela, los viajes espacio-tiempo estos de que puedes ir más rápido de la velocidad, o sea, a mayores velocidades de la luz y eres capaz de visitar ya otros planetas que hasta ahora eran accesibles, ¿no? Entonces él, con el poco uranio que queda en la Tierra, porque necesita una nave para conseguir estas naves necesitan que sean atómicas, o sea que se muevan con energía atómica. Entonces él compra todo el uranio que puede y que construye una nave para intentar ir fuera del sistema solar y encontrar algún planeta que tenga alguna fuente de energía que sea útil para la Tierra, ¿no? Entonces, eso está prohibido porque tú no puedes, el uranio está totalmente restringido pues para las necesidades de la Tierra, por lo cual cuando hace ese viaje se convierte la Tierra en un proscrito, ¿no? Pero él descubre un planeta que,
bueno, que tiene una fuente que permite tener de nuevo, podría permitir a la Tierra tener de nuevo una fuente inagotable de energía durante muchísimos años, ¿no? Entonces, bueno, él vuelve a la Tierra cuando ya hace el descubrimiento y bueno, dentro del libro, pues, perdón, pues está el tema, él al final tiene pues, como entre 40 y 50 años, tiene la crisis de la mediana edad, también se ha divorciado, eh, y bueno, pues al final se relata mucho eso en el libro, o sea que aunque es una novela de ciencia ficción, pero también se ve mucho las frustraciones de este señor y tal. Y bueno, al final vuelve a la Tierra y bueno, intenta colocar ese Urano, pero que se lo pueden, en un momento dado se lo pueden requisar y tal. Entonces, bueno, es todo como muy complicado. Pero bueno, al final te hace meditar sobre lo que puede pasar en un futuro no muy lejano, en pocos años aquí en la Tierra. Y yo creo que es bastante factible que pasen cosas parecidas a lo que él retrata, ¿no? Pero bueno, no es un libro redondo, podríamos decir. Tiene partes que son más amenas de leer, otras partes más aburridas. Si os gusta la ciencia ficción, desde luego yo desde que leí del Marciano, que el de Martian, que luego hicieron la peli, no he leído, no he conseguido encontrar cosas muy buenas. Me falta toda la serie esta de los chinos y tal, de los nuevos escritores de ciencia ficción chinos, pero son novelas tan largas que me dan un poco de pereza. Así que bueno, estos son los primeros 6 libros. En un segundo vídeo haré los otros 6, que también hay cosas muy interesantes. Así que nada, espero que os haya interesado y bueno, que leáis si no habéis leído alguna de estas novelas y si pensáis que podrían gustaros. Muchas gracias. En poco tiempo haremos la segunda parte. Chao.